Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Kelly Turmani, alumna de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante del 12º trimestre en la carrera de Derecho. Voy a dar una exposición sobre el diplomado que estoy haciendo, el cual el tema a exponer es la venta de la propiedad heredada. Entonces, bueno, esto se hace con el objetivo de esclarecer aquellas dudas que tenemos sobre el tema para así evitar futuros inconvenientes en la ejecución de esta figura. Entonces, es necesario mencionar que anteriormente, muchos años atrás, los derechos de sucesiones no se podían ejecutar porque, bueno, las tierras pasaban de generación en generación. Entonces eran las costumbres, era la costumbre, la religión y la familia. Por ello era muy importante mantener esas costumbres y las propiedades pasaban de generación en generación, eran tradiciones. Se conservaban estas propiedades y el derecho de venta de la tierra o el derecho a la tierra eran unos derechos irrenunciables. Es decir, que si las personas o las familias querían o, o querían venderlas, era algo que estaba súper prohibido. Los tartanos tenían prohibida la venta. En España no se podía vender las propiedades heredadas y también estaba prohibida la división del patrimonio. Incluso Aristóteles señala que en muchas propiedades antiguas estaba prohibida la venta de tierras y de propiedades heredadas. Incluso en Grecia y en Roma estaban prohibidos, y en la Unión Soviética, cuando fallecía las personas, los bienes pasaban a ser parte del Estado. Y bueno, con el pasar del tiempo estas costumbres fueron desapareciendo y ya con la aparición de las 12 tablas se permitió la venta de la propiedad. Y con ello se permitió la venta de las propiedades heredadas, parte del patrimonio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, vamos a definir lo que es la herencia. La herencia es el derecho que tienen todas las personas de recibir lo que por ley les corresponde. Está consagrado por la ley en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la igualdad de derechos, la no discriminación, el derecho a la propiedad y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Entendiendo lo que es la herencia, podemos pasar a definir lo que es el derecho hereditario, el cual es un conjunto de normas que regulan el destino que ha de darse a relaciones jurídicas cuando ésta muere. Y entendiendo eso, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando existen herederos que desconocen su derecho o han sido privados de esa cuota hereditaria? Por ejemplo, murió el señor Juan y el señor Juan tenía 5 hijos, pero en diferentes estados o en diferentes países. Al no enterarse los hijos de que el padre fallece por tener una mala comunicación o bueno, una mala relación, al no enterarse y suponiendo que uno de los hermanos venda la propiedad heredada, esto causa perjuicio patrimonial a estos herederos que no han sido notificados. Sin embargo, con ello, la ley, al darse cuenta de esta circunstancia, ha regulado su parte jurídica, como lo es la adquisición de herencia, la reivindicación hereditaria, para evitar con ello estos inconvenientes. Entiende con ello que el derecho hereditario es el derecho que tienen los herederos sobre una herencia antes de que se produzca la partición de la herencia. El derecho hereditario se encuentra establecido en el Código Civil, incluso hay una sentencia que la menciona, que voy a nombrar, del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia con fecha 5 de octubre de 1963, la cual se refiere al artículo del Código Civil 1067 como aquella que lo que puede enajenarse antes de la partición de una herencia es el derecho hereditario, pero no el derecho sobre las cosas. Esto quiere decir que se podrá enajenar antes de la partición hereditaria el derecho, pero no el derecho sobre las cosas. Ya que cuando un heredero vende todos los bienes, está vendiendo su derecho en la herencia. Incluso esta venta se configura por la doctrina sino como el título de todos los bienes integrados a la herencia. Entonces, ¿qué pasa con ello?
Bueno, cuando los herederos no han sido notificados sobre la partición de la herencia, primeramente, para que esto pueda suceder, el heredero, como primer paso, debe aceptar la herencia. Porque si éste no acepta la herencia, no hay ninguna venta de las propiedades heredadas. Entonces, bueno, una vez haya aceptado la herencia, y antes de que se produzca la partición, si el heredero vende a una tercera persona los derechos, debió haber notificado a los coherederos de la venta si existen, ya que ellos tienen el principal derecho a ser acreedor de esa propiedad, si así ellos lo quieren, ya que ellos pueden optar por el puesto del comprador y se les debe notificar en el plazo de un mes con el precio fijo. Esto es muy parecido al área de derecho civil cuando el arrendatario tiene la posibilidad o quiere vender la propiedad, pero tiene inquilinos arrendados. Entonces, el deber ser como parte prioritaria es que primero tienen derecho a la compra los inquilinos antes que cualquier otra persona ajena o extraña a la propiedad. En cuanto al formalismo de esta venta, es importante y casi obligatorio que se efectúe un documento por escrito en contrato para que el heredero con este documento pueda acceder a un tercero todo el contenido. Entonces, primero que todo, se va a identificar las partes, describir el conjunto de bienes que forman la herencia, que va a ser la propiedad que se va a vender, el tipo de cesión, la fecha, el precio y la forma de pago, para que esto tenga validez jurídica y se pueda hacer así cumplir, efectuándose sin ningún tipo de problema. El precio y la forma de pago, para que esta tenga validez jurídica y pues se pueda hacer cumplir, efectuándose sin ningún tipo de problema. Entonces, primero que todo, los requisitos para llevar a cabo esta venta es que obviamente el causante haya fallecido antes de que se efectúe la venta, ya que si no ha muerto es imposible que se venda y esto será nulo. Aparte de ello, la persona que venda tiene que ser heredero. No puede realizarse la venta si es un legatario. Debe ser total la cesión. No puede vender si la cesión es parcial. El precio de la compraventa debe ser inequívoco y determinado. También es importante que al momento de que venda se debe cumplir con ciertos impuestos, ¿sí?, que el vendedor está obligado a pagar con la venta de los derechos hereditarios. El impuesto que debe pagar el vendedor es impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, el comprador también debe pagar un impuesto, el cual es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por el precio de venta de los derechos hereditarios. Ahora, ¿qué pasa con los coherederos? Con los coherederos también, cuando la enajenación de bienes hereditarios forman parte de la herencia y se venden como bien determinado, solo se podrán detectar cuando la herencia se haya partido. Para que esta venta se dé de manera efectiva, es importante que el que vende la herencia, numerar las cosas de las que se le compone, solo estará obligado a responder a su cualidad de heredero. Esto está consagrado en el artículo 1531 del Código Civil. Igualmente tenemos el artículo 1067, el cual nos explica que si alguno de los herederos vende a un extraño antes que a un coheredero, la partición podrán todos los coherederos subrogarse al lugar del comprador y pagar el precio que pagó por el comprador. Es importante que entendamos que el heredero no puede vender la propiedad y hay más herederos pues para esta misma propiedad, ya que si no se produce la partición y adjudicación, está vendiendo bienes que no le pertenecen a él, porque le pertenece a varios integrantes. Entonces, si esto llega a pasar, esta venta es nula. Y bueno, en síntesis, una vez dicho todo lo anterior mencionado, es importante que en nuestro ordenamiento jurídico normalmente las personas hacen ventas sin ningún tipo de documentación y solamente confían en palabras, y aunque también existe el contrato verbal, no hay ningún tipo de prueba para que puedan demostrar a la hora de tener alguna dificultad en este proceso. A veces en las herencias existen varios herederos y al no estar notificados, porque hay muchos que se han ido del país, que viven en otros estados, que han perdido comunicación con sus familiares,
Al estar ausente, aprovechan los herederos que están presentes o cerca del domicilio de la propiedad heredada y se aprovechan y deciden vender su propiedad sin contar con los requisitos establecidos por ley. Así como hay muchos herederos que venden sin la documentación, también hay muchos compradores que no le prestan tanta atención a los documentos. Entonces, compran y valiéndose de que compraron, nunca documenta esta venta. Entonces, esto crea un sinfín de inconvenientes, ya que resulta que años después pueden aparecer los otros herederos de esta propiedad sin saber que esa propiedad fue vendida. Entonces, este se está haciendo con el fin de dar a conocer cómo se debe hacer la venta de las propiedades heredadas. También, cuando un heredero excluye a otro y se venden esos bienes, causa con ello perjuicios económicos y perjuicios judiciales para el que la vende y también perjuicios patrimoniales para el que no ha sido notificado. Entonces, esto es algo que muchas personas no conocen, pensando con ello que al hacerlo no tendrán consecuencias legales. Pero también debemos de tener en cuenta el artículo 2 del Código Civil, el cual nos indica que el desconocimiento de la ley no excusa de su incumplimiento. Y bueno, el trabajo se ha realizado con la finalidad de dar a conocer lo que se investigó durante el diplomado que está finalizando y también con el objetivo de optar por el título de abogacía. Entonces, espero que esto haya sido informativo, que sea en un futuro una fuente para aquellas personas que se encuentren en este caso de la propiedad de la venta hereditaria. También se considera que en este tema podemos conocer y profundizar más, ya que con cierta frecuencia se pueden dar estos casos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que sea de su agrado esta investigación.